Bueno, pues como usted seguramente se enteró, aquí se lo dimos a conocer oportunamente el día de ayer, el presidente López Obrador dice no voy a la cumbre en Estados Unidos, anuncia que enviará al canciller mexicano Marcelo Ebrard y llama a dejar la confrontación, el odio, la amenaza, los bloqueos, el injerencismo y optar por la hermandad en el continente americano. Bueno, pues esto es lo que sucedió ayer durante la mañanera, la confirmación de la ausencia del presidente mexicano en este evento continental y del Caribe que busca aglutinar a todo este conjunto de países grandes y pequeñitos. Y vamos hasta Washington, D.C. con nuestro colega admirado y muy estimado, don Armando Guzmán, corresponsal de Azteca en la capital política de los Estados Unidos. Mi querido Armando Guzmán, te saludo siempre con mucho gusto, con mucho afecto. En unas cuantas horas habrá de comenzar la Cumbre de las Américas, ya con la presencia de los representantes de estos países, pero con la ausencia de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Hay otros, por ejemplo, Luis Lacalle de la República Oriental del Uruguay, que salieron positivos por COVID-19 y tampoco acudirán. El presidente de Guatemala ayer dijo que también enviará a su canciller. Y bueno, pues el tema que nos ocupa es la decisión del presidente mexicano. Mi querido Armando, te pregunto primero, ¿qué tanto se destaca esta noticia en los medios hoy en la capital norteamericana? Y bueno, pues en este periódico, el más influyente, que sería en California, Los Angeles Times. Adelante, Armando. Gracias, Oscar Mario. Siempre un gusto estar contigo. Te voy a decir, ayer hubo una gran cantidad de difusión acerca de la negativa del presidente mexicano a venir, porque es el único presidente que está dando razones para no venir personalmente y para sellar personalmente con su presencia lo que se acuerde en el Foro de las Américas o en esta Cumbre de las Américas. Es muy importante desde el punto de vista de que México es un país importante para Estados Unidos y es un país amigo y además es socio. Y hay una cosa, siempre la relación entre los dos países, a pesar de que siempre que preguntas, los funcionarios de los dos países te dicen que la relación está en su mejor momento. Y no es cierto, no puede estar en su mejor momento cuando son dos países que tienen muchas diferencias y en una sociedad y en una amistad siempre hay diferencias también y siempre hay jalones y estirones. Y eso es lo que pasa con la relación de Estados Unidos y México. Pero eso es normal. Eso no tiene nada de anormal, todo se puede arreglar y todo se arregla todos los días. Y las embajadas de los dos países tienen una gran cantidad de trabajo que hacen uno para cada uno de sus países. El hecho de que el presidente no venga es una pena porque, te digo, México es importante y porque además la importancia de la relación está en que hay $1.5 millones que van y vienen de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México cada segundo, las 24 horas del día, 365 días al año. Entonces, cuando tú pones $1.5 millones moviéndose cada segundo, entonces te das cuenta que la relación es muy importante. Entonces, por eso y en ese sentido, la prensa americana dio este tipo de noticias. Ahora, el día de hoy, en los editoriales ya hay otras, abundan más en cuanto a si esto es un fracaso del presidente Biden, de si esto es un revés para él, de si esto es una afrenta directamente de alguien que pensaban que era amigo, etcétera. Cada uno de los diarios y de los comentarios que hay el día de hoy van en ese sentido. Ahora, que México estará presente, que Estados Unidos ayer, tanto en la Casa Blanca como en el Departamento de Estado, que es el equivalente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en ambos lugares dijeron que el hecho de que no viniera el presidente era una pena, pero que estaría representado por el canciller de México, por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard,
y que con el señor Ebrard van a tener oportunidad de tratar todo lo que iban a tratar con México y tendría la misma autoridad y la misma presencia desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de lo que se va a hacer. Y te voy a decir, hay 5 cosas que van a discutir, porque son los 5 temas que se han estado buscando, y van desde la economía hasta la salud, y esta cuestión de la salud es muy importante porque Estados Unidos va a compartir con el continente las fórmulas para las vacunas, porque consideran que esta situación del COVID va a continuar en los años por venir, y no solamente eso, la fiebre amarilla y la diftosa, y hay un montón de otras enfermedades que no se han erradicado del continente, se habrán erradicado de partes de México, pero no del continente, y entonces este tipo de avance le va a beneficiar a muchos de los países de Latinoamérica. Entonces hay cosas importantes, y se va a hablar de inmigración el último día también, que va a ser muy importante y que es algo muy cercano y muy importante para México, porque tiene siempre consecuencias, ya sea la gente que viene y atraviesa México para llegar a Estados Unidos y luego no puede entrar y se queda en México, o los mismos mexicanos que venimos y emigramos a Estados Unidos y que también necesitamos algún tipo de garantías legales que no existen. Entonces, esas cosas son las que se van a tratar, son importantes. Ahora, hay berrinches como el de Guatemala. Guatemala no quiso venir porque o Estados Unidos ha criticado a su procuradora de justicia porque piensan y tienen pruebas de que la señora ha estado metida en actos de corrupción. Eso le dio mucho coraje, mucha rabia al presidente y dijo: yo no voy, el presidente de Guatemala. Bolivia tampoco viene y Honduras tampoco viene porque se solidarizaron por esta cuestión de que Cuba, Venezuela y Nicaragua no estaban invitados. Y te voy a decir finalmente, esta cuestión de que no están invitados no es porque les caigan mal o porque los vean feo, nada de eso. Resulta que en 1994 la Carta Constitutiva de la Cumbre de las Américas especificó: esta es una reunión de mandatarios o de jefes de Estado democráticamente elegidos, y nadie puede demostrar que en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba ha habido elecciones libres y democráticas para poner a los señores que dicen ser los presidentes de esos lugares. Entonces, esa es la razón por la que no venían, y eso es a lo que se refirió también la Casa Blanca el día de ayer y que se ve reflejado hoy en los editoriales en la prensa de Estados Unidos, Oscar Mario. Oye, pero es un tema entonces que llama por la ausencia del presidente mexicano en este evento que formalmente inicia mañana, Armando. Sí, o sea, el hecho de que el presidente haya creado, el presidente de México haya llamado la atención acerca de que estos 3 países no vendrían, y el hecho de que él mismo, con su falta de asistencia, esté reprobando el que esta reunión se lleve a cabo. Cuando Estados Unidos y el presidente Biden son los anfitriones, pues a Biden en realidad no le ayuda. No solamente no le ayuda en la imagen que pueda tener en este momento en el continente o en Estados Unidos, va mucho más allá, porque estamos hoy, por ejemplo, en Los Ángeles también, y en California, hay una elección primaria para elegir a miembros del gobierno local y para determinar quiénes van a ser demócratas y republicanos, etcétera. Esas son las primarias, hay en 5 estados y uno de ellos es California. Entonces, todo esto lo estamos viendo como antesala de lo que va a ser la elección de noviembre, en la que los demócratas y el presidente Biden han estado tratando de retener el control del Congreso. Si este control del Congreso se le van a ser 2 años muy difíciles para el presidente Biden. Entonces, el hecho de que el presidente mexicano haga esto le está pegando directamente a Biden en ese sentido. Y te voy a decir, Biden y el gobierno de Estados Unidos siguen hablando de amistad directa con el presidente de México. Dijeron ayer también que en julio se espera que el presidente de México, esté en la Casa Blanca discutiendo, porque tienen que discutir cuestiones de Norteamérica. ¿Te acuerdas? Desde el año pasado, entonces periódicamente tienen que reunirse. Entonces el presidente de México estará aquí en la Casa Blanca. Y ese tipo de cosas, o sea, lo que pasa es que tú y yo somos muy amigos, y si yo puedo hacer algo por ti y ayudarte, lo haría con muchísimo gusto.
pero si voy a hacer algo que te va a perjudicar, entonces lo pensaría muchísimo antes de perjudicarte con una cuestión así. Y a pesar de que en Estados Unidos la posición oficial es que esto en realidad no tiene importancia, en realidad México está asistiendo, en realidad va a haber acuerdos entre México y Estados Unidos como si el presidente hubiera estado aquí, pues de todas maneras el presidente no le está ayudando al otro presidente en sus cuestiones políticas internas que son tan importantes. Y pues siempre somos humanos, y esas cosas Armando, dame 3 minutos. Bueno, regresamos con Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca, allá en la capital política de los Estados Unidos, Washington, D.C., en relación a la ausencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a esta cumbre que oficialmente inicia el día de mañana. Armando, ¿podrías retomar lo que decías antes de la pausa? Y después yo tengo pues 2 o 3 reflexiones para escuchar tu opinión. Gracias, Oscar Mario. Lo que decía es que cuando tú haces algo que no le ayuda a tu amigo, pues eventualmente somos humanos y este tipo de cosas se quedan como una espinita. Aunque te voy a decir, la otra cuestión es que lo que debemos entender es que estos señores, los presidentes y los políticos de altos vuelos, son gente que sabe manejar estas situaciones y son gente que sabe que muchas veces no son personales, es simple y sencillamente los intereses que a cada uno de ellos le conviene mantener en ese momento. Y entonces eso lo entienden tanto en México como en Estados Unidos. Sin embargo, los editoriales no reflejan eso. Hay uno, por cierto, en el Washington Post esta mañana que dice que es muy difícil tratar de unir a Latinoamérica cuando Latinoamérica se está dividiendo en forma tan radical y estamos viendo el avance de la izquierda en muchos de los países como Perú, como Chile, como Colombia, y el avance de la derecha en algunos otros, como en Colombia también, en donde hay una competencia muy fuerte entre alguien que era parte de una guerrilla y otro que es un magnate de la construcción. Entonces está la izquierda extrema contra la derecha extrema en competencia en Colombia. Entonces este tipo de cosas, Bolsonaro, que es también de derecha, y ese tipo de cosas es lo que hace tan difícil que puedas amalgamar una sola solución y que puedas hacer que un continente entero se una cuando en realidad ese mismo continente está dividido. Y además, métele a eso el hecho de que Rusia, Irán, China estén metidos en el continente tratando de abrir y tratando de buscar intereses y sembrar intereses, y entonces el problema es bastante serio para que puedas poner armonía en todo eso, Oscar Mario. Oye, me llama la atención, Armando, y quisiera comentarlo contigo, con el auditorio. Hoy hay un artículo que escribe el canciller mexicano Marcelo Ebrard y que será el representante de nuestro país en este importante evento. Y bueno, fíjate, en su segundo párrafo dice el canciller Ebrard, dice, pese a los esfuerzos de las diplomacias mexicana, estadounidense y de los 3 países excluidos para acercar posiciones, no se alcanzó un punto de acuerdo y en consecuencia Cuba, Venezuela y Nicaragua quedaron fuera de la convocatoria a la reunión hemisférica con el argumento de que carecen de regímenes democráticos característicos del resto de la región, le hace continente americano y el Caribe, ¿no? Pero después, fíjate, en otro de tus párrafos, y me llama la atención, y además pues atinado el canciller, dice, en este 2022, en que se celebra la 9ª Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles, el gobierno de Estados Unidos, ese mismo gobierno que ha excluido de la reunión continental a 3 países latinoamericanos por la naturaleza de sus regímenes, vuelvo a Cuba, Venezuela y Nicaragua, ha impulsado, por otro lado, un acercamiento con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental y lanzado el marco económico del Indo-Pacífico, en los que varios de sus integrantes, o sea, estos países de esta región, carecen también de regímenes con el estándar democrático exigido a Cuba, Venezuela o Nicaragua. Se trata entonces de que la denominada cláusula democrática no se aplica por igual en todos los casos, sino solo en algunos,
cuando es conveniente. Interesante, ¿no? Con el pragmatismo y esa sensibilidad que tiene Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard es un político. Dice, allá hay dictadores, hay redes, hay reyes, dictadores, emires, familias que son dueñas de los países, las más ricas del universo, y ¿Sí? y con ellas sí somos muy cuates, ¿no? Bueno, Estados Unidos es muy cuate, ¿no? Sí, pero bien interesante. A ver, adelante, Armando, sí. Resulta, y Marcelo Ebrard tiene razón, es un político que sabe hacer las cosas y que ve con mucha visión todo lo que hace. Sin embargo, la cuestión aquí no es si son en el punto de vista o en la opinión general democráticos o no, que sería lo que se aplicaría a este otro acuerdo Indo-Pacífico. Ahí no está considerado eso. En esta Constitución del Indo-Pacífico, nadie se puso a decir que iban a ser solamente reuniones de países que tuvieran gobiernos democráticos. En el caso de la Cumbre de las Américas, la Carta Constitutiva, lo que le dio vida a esto en Miami en 1994, fue ese párrafo, cuando se creó, y entonces estaba Enrique Iglesias en el Banco Interamericano de Desarrollo, y había gente muy capaz en la OEA, y el presidente Clinton estaba tratando de meter esto, y el presidente Bush padre también lo había empujado. Todo esto concluyó con una reunión muy importante en la que dijeron, de ahora en adelante vamos a tener eso, y vamos a firmar todos los países aquí diciendo que solamente los países democráticos van a estar presentes, o solamente los jefes de Estado de democracias y que hayan sido elegidos democráticamente pueden estar ahí. Esa es la diferencia. En uno te dijeron, bueno, tienes que venir con corbata roja, y en el otro te dijeron, puedes venir con corbata de la que tú quieras o sin corbata. Entonces, pues, vas sin corbata o con corbata que quieras. En la otra te dice, tienes que venir con corbata roja. Entonces tienes que ir con corbata roja. No puedes llegar con una corbata verde o azul. Entonces, esa es la diferencia. Y eso es lo que aparentemente no se está tomando en cuenta. Hay otra cosa. Estados Unidos tiene, bien o mal, porque no se han presentado los cargos y no se ha llevado a cabo un juicio, pero tiene cargos de narcotráfico en contra de los gobernantes, del señor que es gobernante de Nicaragua, Daniel Ortega, y tiene otra contra Nicolás Maduro. Entonces, en el momento en que Nicolás Maduro o el señor Ortega pongan un pie en territorio de los Estados Unidos, tendrían que ser arrestados, tendrían que ser aprendidos y llevar ante un juez para decidir si estos cargos son justos o no. Entonces, ¿cómo vas a invitar a alguien que venga a representar esto cuando tienen cargos judiciales en contra de esa persona? A lo mejor podrían mandar a un representante, pero en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, todos los que están en el gobierno en altos vuelos tienen estos cargos también por participación en narcotráfico. Entonces, ese tipo de cosas parece que no existiera cuando se habla de esta cumbre, pero existen, o sea, son cosas que están ahí. Y te digo, pues sí, la cuestión constitutiva de la cumbre la condición era esa, que hubiera jefes de Estado democráticamente electos. Pues sí, yo no sé si te están escribiendo, estos tres líderes, si acuden al evento, estarían protegidos por la inmunidad diplomática. Yo no te sabría decir. No. Están diciendo su auditorio. Bien. No, ellos no son diplomáticos y no están cometiendo un crimen mientras tienen una representación diplomática. Eso es distinto. Ellos son jefes de Estado que cometieron supuestamente cometieron este tipo de delitos mientras eran presidentes o mientras lo hacían. Pero no hay ningún presidente que tenga inmunidad diplomática. O sea, simple y sencillamente, tú tienes un problema de justicia y vas y lo enfrentas. Esas son las leyes de Estados Unidos. No sé cuáles serán las leyes en Nicaragua y en Venezuela y en el otro país, pero eso es lo que pasa. O sea, a lo mejor en Cuba tú puedes llegar y ser un delincuente y el gobierno puede decir, no, aquí las leyes no importan. El señor delincuente puede pasar y puede pasarse 15 días aquí sin que nosotros lo molestemos. A lo mejor en Venezuela también, pero en Estados Unidos no se puede. Bueno, mira, yo creo que nadie puede ignorar las dictaduras y los excesos cometidos por
Chávez y Maduro, ahora el señor Ortega en Nicaragua, en Cuba, desde el arribo de los Castro hasta hoy con el nuevo presidente, lo que sea. Pero estaba revisando, Armando, la primera cumbre de las Américas se lleva a cabo en 1994, hace 90, ¿cuántos son estos? Son 22, 26 años en Estados Unidos, con Bill Clinton, y ahora repite en Miami, y ahora Estados Unidos repite como anfitrión. Habiendo dicho esto, me quiero referir a otro de los párrafos que señala el canciller Marcelo Ebrard en este artículo que se publica en algún periódico. ¿Dónde se publica esto, Pedro? ¿Dónde se publica esto? Se publica en el periódico Excelsior, por si lo quieren leer, el artículo que escribe el canciller Marcelo Ebrard. Pero fíjate, otro punto bien interesante, aparte de que, bueno, no quieren que vengan Nicaragua, Cuba y Venezuela, pero ¿qué tal? Somos amigos de estas monarquías, no lo dice así, pero bueno, de monarquías que son dueñas de países, ¿no? En las regiones de Asia, Oriente Medio, etcétera. Pero bueno, también dice el canciller Marcelo Ebrard que la Cumbre de las Américas es o debería de ser de todos, no de quienes la hospedan. Daba el recuento de la primera cumbre en Miami en 1994, Estados Unidos, y esta novena en Los Ángeles, 2022 también en Estados Unidos. Quizá también considera el canciller que el presidente norteamericano y los norteamericanos se están aprovechando de su papel como anfitriones, ¿no? Para poner o anteponer sus condiciones. Bueno, te voy a decir, si eso fuera cierto, ni Nicaragua, ni Cuba, ni Venezuela tendrían acceso a la Organización de Naciones Unidas que está en Nueva York. O tendrían acceso a la Organización de Estados Americanos que está en Washington. Ellos son los que se han salido. El gobierno de México es el mismo que dice que la OEA no sirve, pero todos estos países pueden entrar sus diplomáticos y estar aquí. O sea, no es que, además, otra cosa, no es que no vaya a haber izquierdistas. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con nuestro muy admirado y querido colega Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca allá en Washington. Mi querido Armando, pues tantas cosas que invitan a reflexión profunda en relación a esta cumbre que formalmente inicia mañana allá en Los Ángeles, California. El presidente mexicano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, finalmente no asiste, envía a su canciller Marcelo Ebrard, y vale la pena leer, si me permite el auditorio, lo que escribe hoy el canciller mexicano en el periódico Excelsior, en donde pues sí, da a conocer sus puntos de vista bien fundamentados de por qué pues se está cometiendo un error al excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Decíamos, y esto ya es una comentario personal, que pues nadie puede poner en duda que en estas tres naciones, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues sí, se vive una dictadura, los excesos de sus dirigentes, pero también, como dice el canciller Marcelo Ebrard, bueno, pero, y lo estoy diciendo en mis palabras, no lo dice así el canciller en su artículo, pero pues esa doble moral, ¿no? Que muchas veces juegan, o con la que juegan los presidentes norteamericanos, en donde en este caso específico y la exclusión de estas tres naciones, bueno, pues también impulsa un acercamiento con países de Oriente Medio, de Asia, que también están con monarquías, familias que son dueñas de prácticamente todos los recursos, dictadores, reyes, emires, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también aborda otro punto y dice, bueno, pues ¿no será que Estados Unidos se está aprovechando de su calidad de anfitrión, y en vez de, pues, cuidar o anteponer los intereses de las regiones del continente y del Caribe, pues está realmente privilegiando pues esto que todos conocemos. En fin, pero tú también y con toda razón decías, mi querido Armando,
porque te preguntaba, a ver, la primera reunión de las Américas fue en diciembre de 1994, nace en la Unión Americana, en la ciudad de Miami, y la novena, que inicia mañana, también tiene como anfitrión a la Unión Americana y se va a llevar a cabo en Los Ángeles, pero otras tantas como la de Santiago, Quebec, Monterrey, en México con Vicente Fox, ¿te acuerdas? Del Come Si Te Vas, entre otras cosas, ¿no? Sí, Argentina, Trinidad y Tobago, Colombia, Panamá, Perú. Bueno, pues ahí no hubo esta divergencia o estas opiniones encontradas, porque pues ahí, por cuestiones históricas, culturales y de muchas otras, no había esta exclusión o se hacía esta diferencia. Pero bueno, interesante pues, y vale la pena lo que escribe el canciller en este artículo que se publica hoy en Excelsior. Mi querido Armando, a tu conclusión, por favor. Mira, yo creo que la solución de todo esto era muy fácil. El primer acto de los presidentes que están asistiendo a la cumbre era cambiar la Carta Constitutiva que dice que solamente los jefes de Estado pueden asistir. Su primer acto pudo haber sido llegar y escribir algo que dijera toda la gente que esté en los gobiernos de las Américas puede asistir a estas reuniones, incluidos los dictadores, incluidos aquellos que no han sido elegidos democráticamente. Todo el mundo puede venir. Y entonces lo ponen ahí y al otro día invitan a Cuba, Nicaragua y a Venezuela y entonces podrían venir. Incluso aquellos que tienen órdenes de aprehensión por narcotráfico, etcétera. A ver, ¿cuántos de los presidentes y cuántos de los gobiernos de Latinoamérica firmarían una cosa así? Pero mientras no lo firmen, la que queda es aquella de que solamente pueden venir los jefes de Estado democráticamente electos. Y eso fueron los países los que lo pusieron, no es algo que se esté cambiando. Y en cada una de las cumbres ha habido momentos distintos y ha habido situaciones diferentes. No siempre ha sido la elección de Nicaragua tan controvertida y nunca había metido el presidente de Nicaragua a su contrincante a la cárcel para que no pudiera competir en las elecciones. Entonces, ese tipo de cosas están ahí. Pero si tanto se pueden cambiar las cosas, pues se podría cambiar como primer acto de la cumbre y entonces dejar entrar a todo el mundo y entonces ya se acabaron todos los problemas. Porque entiendo yo que el problema es ese. El problema es que no son democráticamente electos y esa es la situación que habría que cambiar en el último de los casos. Oye, además, en una esquina del cuadrilátero estaría el señor Almagro y en la otra el presidente de Venezuela, ¿no? Se han dado unos agarrones brutales, ¿no? Brutales, ¿no? Sí. Y te voy a decir, Almagro viene de un país reconocido por ser de izquierda. Lo que pasa es que cuando Venezuela ha tomado actitudes que no son democráticas dentro de la Organización de Estados Americanos, cuando Cuba ha hecho lo mismo, pues es muy difícil entonces decirle vengan y siéntense aquí todos. Ahora, no es una cuestión de derechista o izquierdista, porque te decía yo, el presidente de Perú va a venir aquí, es un reconocido líder de izquierda. Hay otros gobiernos también de izquierda que van a estar aquí. Entonces, cada país conoce de sus debilidades, de sus fortalezas y de lo que quiere defender. Ahora, algo que sí debe quedar claro es que México estará presente, que hay pesar porque la presencia de el presidente López Obrador no se va a producir, siendo él un hombre respetado en el continente y un hombre admirado aquí en Estados Unidos. Entonces, o sea, el que no venga él es una pena, pero México va a estar presente y los acuerdos en que México va a participar no lo están excluyendo de ninguna manera de nada. Oye, te preguntan si está confirmada la presencia del, pues yo no sé cómo llamarle, presidente de Venezuela, el señor Guaidó. No sé si vaya a estar. En caso de que Estados Unidos lo admita, va a ser un error muy grande. Y si lo hace, entonces va a provocar que todos los países del CARICOM, todos los países pequeños que hay en el Caribe y que están reunidos dentro de esta organización que se llama CARICOM, decidan no venir porque les parecería un insulto muy grande el traer a Guaidó y sería un error enormemente condenable del presidente Biden hacer una cosa así porque en realidad, o sea, el hecho de que Estados Unidos lo reconozca es una cosa, pero si el resto del continente no lo reconoce, entonces pues sería meter una
una espina enorme en todos los asistentes. Yo no sé si lo vayan a hacer, podría ser que lo hicieran, pero hasta donde yo sabía no lo iban a hacer precisamente para no provocar que los países caribeños dejaran de asistir. Oye, entonces, ¿qué podrías resumir con base en esto que comentas con el auditorio? La posición del presidente López Obrador con el señor Biden es nada personal, nos vemos en julio. Nos vemos en julio. Yo creo que es nada personal, nos vemos en julio. Yo creo que la cuestión de los países, de la relación de los países es muy importante, es muy dinámica. Y los presidentes no toman las cosas a lo personal. Si las tomaran a lo personal, no terminarían sin hígado en un mes. Entonces, ellos saben que son intereses, que es política, y lo entienden, y por eso es que se vuelven a reunir, se vuelven a dar abrazos, y se vuelven a hacer cuestiones de política que les conviene, y cuando no les conviene, pues simplemente no las hacen. Entonces, el presidente de México es un político reconocido, y Biden lo mismo. Ahora, algo que te tengo que recordar, y le quiero recordar a la audiencia, es que Biden sabe lo que está tratando con Latinoamérica, porque durante 20 años fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, y esto quiso decir que tuvo que ver con todo el mundo, y muchos de esos años también fue el presidente del subcomité que se encarga de las relaciones con América Latina. Entonces él tiene una larga historia con Latinoamérica, tiene un conocimiento muy profundo acerca de Latinoamérica, y tiene un conocimiento también de cómo pensamos y sentimos los latinoamericanos acerca de Estados Unidos. Bueno, pues ya ha dado sus razones el presidente mexicano para no asistir a esta cumbre. Repetimos, sería Joe Biden, amigo, nada personal, nos vemos en julio. Y bueno, pues yo creo que vamos a estar también muy bien representados por la capacidad, la sensibilidad y la experiencia del canciller Ebrard, ¿no? Absolutamente. Sí. El canciller Ebrard tiene una ventaja. No es un diplomático como generalmente. Pragmatismo también. Es un político pragmático, es un político que sabe hacer las cosas y que entiende bien dónde están todos los elementos de juego y que es respetado también aquí en Estados Unidos por toda la gente. Entonces, eso ayuda. Y te voy a decir, México es un país importante para Estados Unidos, muy importante para Estados Unidos. Entonces, no hay que perder eso de vista. Armando Guzmán, siempre es un gusto escucharte con enorme gratitud y afecto de muchos años. Gracias, Armando. Un abrazo, Oscar Mario. Mucho afecto de aquí para allá también. Gracias, Armando Guzmán, corresponsal de TV Azteca allá en Washington, D.C.